Buen día, soy la doctora Mariana Lagruta. Hoy les voy a hablar de corticoterapia, del tratamiento con glucocorticoides. Vamos a dividir esta clase en dos partes. En la primera parte vamos a hablar del mecanismo de acción y sus principales usos, que es lo que vamos a ver hoy. Y en una segunda clase vamos a hablar de la evaluación de los efectos adversos y cómo debemos controlar o cómo tiene que ser el monitoreo de los pacientes que están en tratamiento crónico con corticoides. Entonces, recordemos que las hormonas corticosteroides se sintetizan en la corteza de las glándulas suprarrenales y que las glándulas suprarrenales, como su nombre le indica, se encuentran por encima de los riñones. Tienen, como dijimos, una corteza y una médula. Y si queremos ver con más detalle, en un corte histológico, vemos que la corteza suprarrenal tiene tres zonas: una zona glomerulosa donde se sintetizan principalmente los mineralocorticoides como la aldosterona, una zona fasciculada que es la zona de síntesis de los glucocorticoides como el cortisol, nos vamos a centrar en la clase de hoy, y una zona reticulada donde se sintetizan hormonas sexuales, fundamentalmente andrógenos. Recordemos, por otro lado, que la médula suprarrenal es el lugar de síntesis de las catecolaminas y tiene una regulación diferente de la corteza. Entonces, recordamos cómo es la síntesis de estas hormonas. Todas provienen del colesterol. Tenemos una vía que termina en la síntesis de mineralocorticoides, principalmente aldosterona. Otra vía que termina en la síntesis de cortisol u otros glucocorticoides, y una vía que termina en la síntesis de esteroides sexuales, fundamentalmente andrógenos. Como ven acá, estas vías de síntesis están interrelacionadas y todas provienen del colesterol, o sea que son hormonas lipídicas. ¿Cómo está regulada la síntesis de estas hormonas? Va a ser diferente según si estamos hablando de la estimulación de mineralocorticoides, glucocorticoides o esteroides sexuales. Por supuesto, recordemos que no es la principal zona de síntesis de esteroides sexuales, pero sí hay que tenerlo en cuenta fundamentalmente cuando hablamos de efectos adversos de los corticoides, que alguna función también tiene relacionado con funciones andrógenas. Entonces, en cuanto a los mineralocorticoides, la aldosterona está estimulada fundamentalmente por todo lo que esté relacionado con bajas concentraciones de sodio o altas concentraciones de potasio, justamente para revertir el efecto de volver a una homeostasis con mayores concentraciones de sodio y menores concentraciones de potasio en sangre. También tiene una estimulación directa de la angiotensina 2 y 3 sobre receptores específicos de la corteza glomerular, y algún efecto de la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, también influye en la secreción de aldosterona. Pero vamos a ver que fundamentalmente la ACTH tiene un efecto sobre la producción de cortisol. Entonces, en lo que es el cortisol, su secreción está fundamentalmente controlada por lo que llamamos eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Ahora vamos a ver un esquema, pero básicamente es importante recordar que uno de los principales mecanismos que regula la síntesis son las retroalimentaciones negativas para mantener concentraciones relativamente constantes, salvo que por algún motivo necesite mayores concentraciones. Entonces, el aumento de los niveles de cortisol en plasma genera disminución de la liberación de la hormona liberadora de cortisol, que llamamos CRH por sus siglas en inglés, a nivel del hipotálamo. Esto a su vez disminuye la producción de ACTH en la hipófisis anterior, que a su vez va a reducir el estímulo para la liberación de cortisol, cerrando así este ciclo de retroalimentación negativa. Pero en algunas situaciones donde voy a necesitar mayor liberación de cortisol, vamos a ver que el cortisol es una hormona
que es muy útil en situaciones de estrés. Es una hormona de emergencia. Es una hormona que nos va a servir para resolver cuadros de hipoglucemia, puede estar estimulada en casos de fiebre o en diferentes estímulos emocionales o patológicos como traumáticos. En ese caso, diferentes factores van a actuar para que se aumente la liberación de la hormona liberadora de cortisol en hipotálamo y aumente la secreción de ACTH y su liberación. Por otro lado, depende también del ritmo circadiano, también a través de esa regulación por el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, de tal manera que la máxima concentración de cortisol esté entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Recordemos esto porque va a tener una implicancia en cuanto al tratamiento. Vamos a tratar de que la dosis de corticoides exógenos que administremos sea lo más parecida posible a la secreción endógena de cortisol y por lo tanto la vamos a dar temprano a la mañana. De esa manera se parece más a la liberación endógena y disminuyen los efectos adversos. Entonces, repasando gráficamente, la liberación de cortisol va a depender de estímulos que van a afectar el hipotálamo, tanto el ritmo circadiano como diferentes patologías, el dolor, una enfermedad severa, cualquier traumatismo o incluso una anestesia. Eso va a estimular por vía de diferentes hormonas y diferentes mecanismos la liberación de CRH por parte del hipotálamo, que a su vez estimula la hipófisis anterior, en la cual se va a liberar ACTH, que a su vez estimula la corteza suprarrenal con la final liberación de cortisol. Para que todo esto esté bien regulado, están, como dijimos, los feedback negativos, tanto cortos, o sea, desde la hormona que se libera hasta el mecanismo estimulador inmediato, como los más largos. O sea, directamente del ACTH inhibe la liberación hipotalámica. Entonces, en situaciones estables, la liberación es constante y está regulada por estos feedback negativos. En situaciones de estrés, puedo tener una mayor necesidad y por lo tanto una mayor liberación regulada por la estimulación hipotalámica, que nos genera mayor liberación de CRH y así un aumento, en final de cuenta, de la liberación y la síntesis y liberación plasmática de cortisol. Entonces, ¿qué acciones tiene el cortisol plasmático? El papel fundamental del cortisol, como dijimos, es en la homeostasis de prácticamente todos los sistemas corporales. Es una hormona de emergencia, es una hormona que ayuda a responder al estrés y lo va a hacer actuando sobre el metabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos y también sobre el balance hidroelectrolito. Donde más actuamos es a nivel de la glucosa, por eso lo llamamos glucocorticoides. De alguna manera antagoniza la acción de la insulina, entonces hace que tenga mayor cantidad de glucosa disponible, pero también favorece la gluconeogénesis, o sea, el depósito de glucosa en forma de glucógeno. A nivel de los lípidos, induce lipólisis. La lipólisis aumenta, por un lado, los ácidos grasos libres, pero también puede generar, a partir de esos ácidos grasos, finalmente, glucosa. También en algunas zonas particulares puede generar lipólisis y también es una hormona catabólica que va a tener dentro de sus efectos la proteólisis, o sea, la destrucción de proteínas. Ese efecto catabólico también lo tenemos que recordar.
Por otro lado, también tenemos algunos efectos hidroelectrolíticos y renovasculares. A estos efectos los llamamos efectos mineralocorticoides porque justamente actúan sobre hidroelectrolitos. Vamos a tener un aumento de la filtración glomerular, también aumenta la eliminación de ácido úrico, se induce la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los túbulos distales. Ayuda también a mantener el tono a través de sus receptores sobre el sistema renina-angiotensina y aumentamos también la sensibilidad a las catecolaminas en el sistema circulatorio en general. Vamos a tener vasoconstricción, aumento del líquido extracelular y como consecuencia en casos de un aumento de la síntesis o un aumento, digamos, en el caso de administrarlo en forma exógena, hipertensión arterial o taquicardia. O estos efectos también ante un estrés, uno de los mecanismos por el cual tenemos hipertensión arterial y taquicardia, además de las catecolaminas, es el aumento de la sensibilidad a las catecolaminas mediados por el cortisol y los efectos mineralocorticoides. Otros efectos actúan en diferentes mecanismos. Te podemos tener un aumento de la eritropoyetina, pero también aumento de los leucocitos. Vamos a ver después de que esos leucocitos en realidad no tienen las mismas funciones, o sea, aumentan la cantidad, pero su función está disminuido. Desde el punto de vista fosfocálcico, reduce la absorción de calcio a nivel intestinal, antagonizando el efecto de la vitamina D, pero también aumenta la excreción renal de calcio. O sea, tenemos un efecto negativo absoluto sobre el calcio. Por eso ya podemos ir imaginando que en la administración exógena uno de los principales problemas que vamos a tener a largo plazo va a ser la osteoporosis. A nivel del estómago, estimula la producción de ácido clorhídrico, pero además disminuye la viscosidad de la mucosa gástrica. Eso hace que sean hormonas gastrolesivas. Y sobre el sistema nervioso central, recordemos que el cortisol es una hormona de emergencia, es una hormona de estrés. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que va a ayudar a mantener el estado de ánimo y la vigilia. Aumentaría la excitabilidad neuronal mediada por receptores citoplasmáticos. Es importante tenerlo en cuenta porque para entender uno de los efectos adversos de la administración exógena de corticoide, que va a ser justamente el aumento de la irritabilidad, el insomnio y en algunos casos hasta casos más severos como psicosis. Los efectos inmunológicos son fundamentales tanto en los efectos terapéuticos de los glucocorticoides exógenos como sus efectos adversos. Desde el punto de vista de los linfocitos, reduce la concentración linfocitaria y reduce la función de los linfocitos, fundamentalmente de los linfocitos T, pero también de los linfocitos B, disminuyendo la producción de inmunoglobulinas. Desde el punto de vista de lo que es la inmunidad innata sobre el sistema monocito-macrófago, reduce todas sus funciones, su capacidad de adherencia, su capacidad fagocítica, su citotoxicidad. También disminuye la producción de diferentes citoquinas por parte de las células que tenemos en la inmunidad innata, fundamentalmente, como decíamos, monocito-macrófagos, disminuyendo la síntesis de prostaglandinas, vamos a tener menos leucotrienos, menos peróxido de hidrógeno, o sea, van a ser monocito-macrófagos menos activos, menos útiles y por lo tanto disminuyen los factores quimiotácticos, porque no los produzco. Sobre los eosinófilos, disminuye rápidamente la cantidad de eosinófilos por diferentes mecanismos y sus basófilos también reducen la liberación de histamina. O sea, en definitiva, disminuye la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune tanto a nivel de la inmunidad innata, que sería todo lo que sea monocito macrófago, como de la inmunidad adaptativa relacionado con la función de los linfocitos, y hay tanto la inmunidad adaptativa humoral como la inmunidad adaptativa celular. Potentes efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Si lo queremos ver esquematizado, a lo mejor les puede servir para recordar. Vemos entonces disminución de la producción
de linfocitos, disminución de la efectividad de los macrófagos, disminuyendo la producción de diferentes enzimas, citoquinas, eicosanoides que liberan justamente para cumplir sus funciones de quimiotaxia, de adherencia, de citotoxicidad. También actúan disminuyendo la función de los mastocitos, disminuyendo la cantidad de eosinófilos, desde el punto de vista de los vasos sanguíneos, disminuye la permeabilidad. Esto es importante porque la disminución de la permeabilidad a nivel de los vasos sanguíneos va a tener como consecuencia un efecto antiinflamatorio muy rápido, ¿no? Porque no solamente nuestras células inmunes, tanto innatas como de la inmunidad adaptativa, disminuyen la producción de citoquinas, pero además les cuesta llegar a todas esas células porque disminuye la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, esto tiene mucho que ver también con el efecto rápido, antiinflamatorio e inmunosupresor. Y acá vemos también en este cuadro sus efectos sobre el músculo bronquial, sus efectos broncodilatadores que van a tener utilidad en el asma, por ejemplo. Entonces, ya hablando de los glucocorticoides que tenemos disponibles para terapéutica, los glucocorticoides exógenos, los vamos a clasificar según, por un lado, la vía de administración, la duración de la acción y su potencia glucocorticoidea. La hidrocortisona es el principal glucocorticoide que tenemos de acción corta, que sería lo más similar al cortisol. Lo tenemos disponible para su utilización endovenosa, que es como más se usa. También hay formulaciones intramusculares, orales y formulaciones tópicas para uso cutáneo. Son entonces de acción corta, duran 8 a 12 horas y la potencia glucocorticoidea es la referencia, por eso le ponemos potencia 1, es la referencia que usamos para poder comparar la potencia de todos los otros glucocorticoides. Y como es la referencia, también va a ser potencia 1 para sus efectos mineralocorticoides. Los glucocorticoides más frecuentemente usados de acción intermedia son la prednisona, principal glucocorticoide que se usa por vía oral, acción intermedia, decimos entre 12 y 36 horas, habitualmente se usa en una dosis diaria. Su potencia glucocorticoidea es 4, o sea que es 4 veces más potente que la hidrocortisona. En cambio, su efecto mineralocorticoide es levemente menor, 0,8, con respecto a la hidrocortisona que tiene una potencia 1. La prednisolona y metilprednisolona se pueden usar oral o endovenoso. La metilprednisolona es la droga que se usa para los pulsos de metilprednisolona endovenosos, que vamos a ver más tarde. También tienen la duración de acción intermedia entre 2 y 36 horas con una potencia 5 y menor potencia mineralocorticoide. La triamcinolona en nuestro medio se usa fundamentalmente por vía tópica. Y en cuanto a los glucocorticoides de acción prolongada, tenemos la dexametasona o la betametasona, que se usan fundamentalmente endovenoso, intramuscular, aunque también hay formulación oral o tópica en cremas cutáneas. La acción es prolongada, 36 a 72 horas, entonces cuidado con el uso prolongado, porque puede generar acumulación a largo plazo y tienen una potencia glucocorticoidea claramente superior, 25 a 30 veces más potente que el cortisol o hidrocortisona. ¿Cómo actúan? Recordemos que dijimos que los glucocorticoides son hormonas que provienen del colesterol, son hormonas lipídicas. Entonces, el glucocorticoide va a pasar a través de la membrana celular directamente, al ser un lípido, se funde y pasa a través de la membrana sin necesidad de receptor, se va a unir recién a un receptor intracelular que llamamos receptor de glucocorticoide. Cuando se une al receptor forma un complejo glucocorticoide, receptor de glucocorticoide,
que va a entrar a la célula y adentro del núcleo celular va a tener sus efectos tanto en la transrepresión negativa, que vendría a ser inhibiendo la síntesis de algunas proteínas fundamentalmente, de ahí van a surgir sus principales efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, o una transactivación, que es la estimulación de la producción de algunas proteínas, de algunas enzimas, del cual van a surgir fundamentalmente los efectos adversos. Esto es lo que llamamos la vía genómica clásica, que es lo que más se conocía como forma de actuar de los glucocorticoides. Tenemos que esperar que el glucocorticoide actúe en la síntesis de diferentes proteínas. Por lo tanto, la acción, desde el punto de vista de la expresión proteica, o sea, el tiempo que tarda en sintetizar esas proteínas nuevas, o el tiempo que tarda en tener un efecto, el hecho de que sintetice menos proteínas, en el caso de la transrepresión, va a ser de 30 a 60 minutos, y la expresión clínica de eso van a ser días a horas a días incluso. O sea que es una vía relativamente lenta. Ahora, últimamente lo que se ha visto es que también tenemos una vía no genómica estimulada por altas dosis de corticoides. Vamos a ver después que fundamentalmente por altas dosis de metilprednisolona, aunque la dexametasona también tiene un efecto significativo no genómico. ¿Y en qué consiste? El glucocorticoide también entra a la célula muy rápidamente, recordemos, hormona lipídica, se une al receptor, y ese complejo glucocorticoide, receptor de glucocorticoide, va a directamente interactuar con proteínas e inhibir los mediadores inflamatorios. Por esta vía, las células que van a ser afectadas son fundamentalmente las células del sistema inmune. De esta manera no tenemos tantos efectos relacionados con los efectos no buscados, cuando lo que buscamos es su efecto inmunosupresor, y además no tenemos que esperar que se sinteticen o se dejen de sintetizar diferentes proteínas con el tiempo que eso lleva. O sea que esta es una vía en la cual los efectos antiinflamatorios e inmunosupresores se expresan rápidamente, en minutos. Otra forma de acción también rápida, la vía no genómica, también activada por dosis altas, fundamentalmente de metilprednisolona o dexametasona, es a través de las mitocondrias. El glucocorticoide entra a la célula, se une a su receptor de glucocorticoide y tiene una unión directa a las membranas mitocondriales, reduciendo su capacidad de producción de ATP, y ahí también rápidamente los efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, teniendo en cuenta de que esta acción se produce fundamentalmente en las células del sistema inmune. También expresión rápida en minutos. Entonces, decíamos antes que los glucocorticoides exógenos que más efecto tienen, no genómicos, son la metilprednisolona y la dexametasona. Fíjense, acá en este cuadro está lo que vimos antes de la potencia desde el punto de vista de los efectos genómicos, que es lo clásico que ya conocíamos, potencia 4 para la prednisona. Recordemos, potencia 5 para la metilprednisolona, que es lo que usamos en los pulsos, y potencia 25 para dexametasona y betametasona. Ahora, cuando tenemos en cuenta los efectos no genómicos, que eran esos efectos rápidos con acción más selectiva sobre el sistema inmune, nos fijamos que para algunos tiene tanto efecto genómico como no genómico. En cambio, la metilprednisolona tiene claramente mucho más efecto no genómico que efecto genómico, potencia 13,3, la potencia relativa, y la dexametasona también tiene efectos no genómicos significativos, pero que no superan sus efectos genómicos. Por eso, para el pulso de metilprednisolona, que ahora vamos a ver que lo que buscamos fundamentalmente es el efecto no genómico rápido, la metilprednisolona es la droga que habitualmente vamos a elegir.
Entonces, en este cuadro podemos ver efectos genómicos y efectos no genómicos según la dosis de glucocorticoide. Para una dosis equivalente de prednisona, que llamaríamos hoy dosis bajas, menores a 7,5 miligramos, fíjense que el efecto genómico es el principal, el efecto no genómico es prácticamente despreciable y el efecto total es muy similar al efecto genómico. Recordemos que el efecto genómico tardaba en actuar y está relacionado tanto con los efectos inmunosupresores antiinflamatorios como con los efectos adversos. A medida que aumentamos la dosis, la proporción de efecto no genómico es claramente mayor. Fíjense que con 125 miligramos de metilprednisolona en este caso ya tenemos un efecto no genómico mayor al efecto genómico y con 250 el efecto genómico ya es prácticamente máximo. Fíjense que acá esta curva se empieza a aplanar, siendo el efecto genómico no tan importante en cuanto a la proporción del efecto total. A ver si se entiende. En dosis bajas tenemos fundamentalmente efectos no genómicos. En dosis alta, en particular de metilprednisolona, predominan los efectos no genómicos. Repito, efecto genómico, dosis baja, efecto no genómico, dosis altas de metilprednisolona. Prednisona 30 miligramos día, tenemos fundamentalmente de nuevo, predominantemente efectos genómicos. Metilprednisolona 250 miligramos día, fundamentalmente efectos no genómicos. Muy bien, entonces, en los últimos años ha habido mucha controversia en cuanto a qué dosis usar justamente relacionado con estas nuevas evidencias respecto a la farmacocinética de los glucocorticoides y se ha revisado la verdadera utilidad de usar dosis altas de corticoides como se venían utilizando. Entonces, se hizo un estudio donde básicamente lo que hicieron estos autores españoles, por lo menos el primer autor español, autores españoles lo hicieron en España, donde vieron cómo eran diferentes parámetros que ahora vamos a ver en la cohorte, o sea, en lo que usan en este momento con respecto a la cohorte histórica, las dosis que usaban antes. Es un estudio chico, pero me pareció interesante mostrarlo porque la mayoría de los estudios que se hicieron en ese mismo sentido dieron resultados similares y por más que el estudio haya sido chico, fíjense cómo las diferencias eran estadísticamente significativas. Entonces, ¿qué es lo que quisieron evaluar? Por un lado, evaluaron las dosis altas de corticoides. Fíjense, 50 miligramos antes, 20 miligramos de media. Ahora, claramente se empezaron a usar menos dosis de corticoide. La dosis acumulada en gramos, 4,2 antes, 1,65 ahora, claramente menor. ¿Cuántas semanas se tarda en llegar a 5 miligramos de prednisona? Vamos a ver que una de las utilidades de los glucocorticoides es el efecto inicial, porque justamente tienen rápidos efectos inmunosupresores, por lo tanto, en este caso, en la nefritis lúpica inicialmente se va a empezar con dosis altas y después se va bajando la dosis, dejando tiempo de actuar a los otros tratamientos que se hacen conjuntamente con los corticoides. Bien, la idea es llegar a dosis bajas lo antes posible para disminuir los efectos adversos. Fíjense cómo en la corte antigua tardaban 87 semanas para llegar a 5 miligramos de prednisona y en la corte actual tardaban, esto es un trabajo del 2014, tardaban 16 semanas. Y otra cosa muy importante, ¿cuántos pulsos hacían? En la corte antigua sin pulsos, en la corte actual habían hecho 8 pulsos. O sea que la tendencia es hacer más pulsos para lograr ese efecto no genómico rápido, con menos efectos adversos, y después rápidamente bajar la dosis de corticoide
y idealmente, si se puede, suspenderlo. La dosis acumulada de metilprednisolona acá también mayor en el grupo nuevo porque justamente se hacen más, más pulsos. En cambio, la dosis acumulada de ciclofosfamida era mayor en la corte histórica también, pero por otros mecanismos. La tendencia actual es usar dosis menores y hidroxicloroquina también la tendencia actual es de usar cada vez más. O sea, buscar siempre tratamientos alternativos a los corticoides y que tiene sus efectos específicos, en este caso en el lupus, como la hidroxicloroquina, que no viene al caso para la clase de hoy. Entonces, lo que vieron es que no solamente usaban menos corticoides orales totales, menor dosis acumulada y mayor cantidad de pulsos, también quisieron ver cómo era la proporción de pacientes que tenía una buena respuesta, o sea, la proporción de pacientes que llegaba a la remisión. Y fíjense cómo vieron que en la corte actual, que es la que está acá en azul, la proporción de pacientes que llega a la remisión total, o sea, que tuvieron buena respuesta, es claramente mayor que en el esquema anterior, donde se usaban más dosis de corticoide y menos pulsos. Y cuando buscaron los efectos adversos, claramente este es el tiempo sin toxicidad. O sea, cuanto más alto, más cercano al 1 está mi línea, menos efectos adversos tengo. Claramente en la línea donde uso más pulsos, menos corticoides totales, los efectos adversos eran claramente menores que en el tratamiento tradicional con mayor dosis total y mayor dosis acumulada. Otros estudios han llegado a conclusiones similares y si bien es todavía tema de gran controversia, no hay demostración en todas las patologías y todavía hay diferencia entre diferentes centros. Creo que es muy importante que ya lo vayan considerando porque realmente generó un cambio importante, teniendo en cuenta lo que vamos a ver en la próxima clase, pero que ya me parece importante que tengan presente, es que los glucocorticoides tienen muchos efectos adversos. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de muchos investigadores es tratar de ver cómo lograr menor cantidad de efectos adversos y una de las formas es menos dosis acumulada y usar esta vía no genómica más que la vía genómica clásica. Entonces, la vía genómica clásica tiene mayor latencia de acción. Recordemos que tenemos que darle el tiempo a que se sinteticen o se dejen de sintetizar diferentes proteínas en el núcleo celular. Tiene más efectos adversos básicamente porque actúa sobre todas las células, por lo tanto los efectos metabólicos van a ser importantes. La adherencia termina siendo menor porque, como dijimos, tienen efectos adversos los corticoides. Los pacientes lo notan, les molesta y muchas veces disminuyen la dosis por su cuenta y además la respuesta puede ser heterogénea porque sobre todo en casos de obesidad puede haber diferentes absorciones que hace que no sea igual el efecto en diferentes personas y las interacciones medicamentosas son mayores por esta vía. En cambio, la metilprednisolona endovenosa en forma de pulso usa la vía no genómica, es más rápida, tiene menos efectos adversos, la adherencia es mayor porque uno le hace el pulso y ya tiene de alguna manera asegurado ese efecto rápido de los glucocorticoides que estamos buscando y la respuesta es más predecible porque no depende de mecanismos absortivos debido a que es endovenosa. Entonces, como consideración general, siempre tenemos que evaluar si realmente es necesario usar el tratamiento con corticoides. Es una medicación muy útil que se usa mucho porque los usos son muy diversos, que ahora lo vamos a ver, pero hay que evaluar constantemente si realmente es necesario porque tiene un perfil de riesgo-beneficio bastante estrecho, o sea, son medicamentos que tienen mucha utilidad, pero muchos efectos adversos. Entonces, siempre nos tenemos que preguntar si lo necesita. Si lo necesita, si realmente necesita esa dosis, teniendo presente que le tendríamos que dar la menor dosis posible, el menor tiempo posible, solamente el tiempo necesario.
va a depender, por supuesto, de la patología de base que estemos tratando, pero también de los factores de riesgo del paciente. No hay una sola receta para el uso de glucocorticoides. Tenemos que medir en cada caso el riesgo-beneficio de su utilización, el resto de los factores de riesgo, el resto de la medicación que está haciendo, las otras formas que podemos tener de controlar la enfermedad por el cual estamos dando el glucocorticoide. Recordemos que los glucocorticoides endógenos tienen un ritmo circadiano y por lo tanto la administración exógena de el tratamiento con glucocorticoides tiene que ser lo más parecido posible a ese ritmo circadiano. Por lo tanto, le vamos a recomendar al paciente que tome la medicación entre las 6 y las 8 de la mañana. En algunos casos, sobre todo al principio, en la fase aguda de la enfermedad, podemos necesitar dosis divididas, pero no lo tenemos que indicar cada 12 horas. Tenemos que tratar de que estén un poco más cerca las dos dosis, de tal manera de, en primer lugar, que se parezca más al ritmo circadiano y en segundo lugar, que haya más de 12 horas sin glucocorticoides exógenos para darle alguna posibilidad al eje de no estar tan inhibido. Lo que sugerimos es 8 de la mañana y 3 de la tarde en lugar de 8 de la mañana y 20 horas. Siempre que sea posible, apenas se pueda, se pasa a una dosis única matinal diaria. Generalmente, los problemas de los glucocorticoides son más bien crónicos. Las dosis incluso altas de glucocorticoide por poco tiempo son habitualmente bien toleradas, salvo que haya algunas contraindicaciones o que tengamos algunos factores que controlar. Fundamentalmente, si hay una diabetes mal controlada, puede ser un problema porque la diabetes se puede terminar de descontrolar, para decirlo de alguna manera, podemos tener una descompensación diabética en forma rápida por la administración de dosis altas de glucocorticoide. Lo mismo con la hipertensión arterial, si no está controlada, tenemos que primero controlar la presión arterial y después dar dosis alta. Las infecciones no controladas es un problema muy serio también porque a veces incluso las manifestaciones inflamatorias o de las enfermedades autoinmunes suelen ser parecidas a las manifestaciones de alguna infección. Entonces, es una de las principales dificultades, pero como concepto, una infección no controlada contraindica el uso de dosis altas de corticoides, salvo excepciones, donde siempre tengo que hacer riesgo-beneficio entre combatir la inflamación y la infección. A veces la misma infección, por ejemplo en sepsis severa, la misma infección me puede llegar a generar una tormenta de citoquinas donde necesito bajarla, pero son casos puntuales. Como regla general, no se usa con infecciones no controladas, fundamentalmente tanto infecciones agudas como crónicas, tuberculosis, si no está controlada. Y un posible efecto adverso rápido también es la psicosis grave que hay que tener en cuenta. Entonces, de nuevo lo vamos a repetir, tenemos que tratar de elegir la dosis lo más baja posible, el tipo de esteroide. ¿Por qué decimos el tipo? Porque hay algunos esteroides que tienen menor toxicidad por su vía de administración. Y siempre que podemos usar corticoides tópicos, los vamos a elegir. Por ejemplo, los corticoides inhalatorios van a ser de elección cuando lo que queremos es llegar a los bronquios. Solamente vamos a administrar corticoides orales en reagudizaciones, por ejemplo, de una crisis asmática, como vamos a ver más tarde. En supositorios, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, si yo tengo un compromiso fundamentalmente rectal, puedo usar supositorios de corticoide para reducir también la administración sistémica. Y otra medicación que también es útil en enfermedad inflamatoria intestinal es el budesonide en lugar de los corticoides que tienen más efecto sistémico, porque el budesonide tiene un primer paso hepático donde se inactiva la mayor parte de la medicación. Estoy hablando en este caso de budesonide oral, además del budesonide inhalatorio que podemos usar en asma. Budesonide oral se puede usar en enfermedad inflamatoria intestinal cuando no necesito sus efectos sistémicos porque
los efectos sistémicos y por lo tanto los efectos adversos van a ser menores. Recordamos que el eje hipotálamo-hipófisis hormona suprarrenal tiene un feedback negativo, quiere decir que el cortisol y también los corticoides exógenos que administramos en forma terapéutica van a inhibir el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. O sea que si yo hago un tratamiento prolongado con glucocorticoides, el eje está inhibido. ¿Qué quiere decir? Suspendo el corticoide exógeno y no voy a poder liberar una cantidad de glucocorticoides endógenas suficiente para mantener las funciones metabólicas vitales, que recordemos que son fundamentales en el metabolismo de prácticamente la gran mayoría de las células. Por lo tanto, si la administración fue prolongada, decimos más de 7, 14 días, la suspensión va a tener que ser gradual. Si di menos de 7 días de glucocorticoide, lo puedo suspender abruptamente porque no va a haber tenido tiempo de inhibir el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. ¿De qué forma tengo que hacer la disminución gradual? Hay muchísimos esquemas diferentes, va a depender, por supuesto, de la patología de base, de cómo va respondiendo el paciente a esta disminución de la dosis. Acá tenemos que tener en cuenta no solamente los efectos sobre la supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, sino que también tenemos que tener en cuenta el efecto del corticoide sobre la patología que estamos tratando. Y también tenemos que tener en cuenta el resto de la medicación que utilizamos para esa patología que estamos tratando y los efectos, digamos, los factores de riesgo de cada paciente. Pero sí tengan presente que administración crónica siempre vamos a necesitar reducción gradual para evitar que el eje esté suprimido. Después vamos a hablar un poquito más de la supresión del eje córtico suprarrenal dentro de los efectos adversos de los glucocorticoides, pero ya les quiero adelantar de que el eje está inhibido y lo puedo remediar con una disminución gradual progresiva para lo que son el mantenimiento, la dosis de mantenimiento de corticoides. Pero recordamos que también dijimos al principio que los glucocorticoides también van a ser hormonas de emergencia y que ante una situación de estrés importante, como por ejemplo una infección severa, un politraumatismo, el cuerpo va a necesitar mayores dosis de corticoides endógenos para responder a ese estrés. Si el tratamiento fue muy prolongado, por más de que haya hecho una reducción gradual, el eje queda algo inhibido y la liberación de cortisol, que en esos casos puede ser suficiente para mantener la liberación basal de corticoide, no es suficiente para actuar ante el estrés. Entonces, resumiendo, bajo tiempo de glucocorticoide, menos una semana, puedo suspender abruptamente. Si la administración es prolongada, tengo que hacer reducción gradual, dependiendo de la patología de base, del paciente, del resto de los medicamentos. Y tengo que tener presente que por más de que haya hecho una reducción gradual, puede ser que el paciente necesite dosis extra, que llamamos dosis de estrés de glucocorticoide ante una situación de estrés particular hasta un año después de haber suspendido la dosis exógena. Lo vamos a ver mejor en efectos adversos. Bien, ¿en qué tipo de patologías usamos los glucocorticoides como terapia? En patologías muy variadas. ¿Por qué? Porque tienen, como dijimos antes, potentes efectos antialérgicos, antiinflamatorios e inmunosupresores y actúan rápidamente. Eso hace que sean drogas útiles en muchas situaciones diferentes. En cuanto a lo que son reacciones alérgicas, lo vamos a necesitar en reacciones alérgicas moderadas o severas. En reacciones leves, frecuentemente un antihistamínico es suficiente y más si son cuadros repetidos. Recordemos que el mayor problema de los glucocorticoides, salvo
casos como mencionamos de hipertensión arterial, diabetes o infección no controlada, el mayor efecto adverso es desde el punto de vista crónico o a largo plazo. Entonces, lo vamos a usar lo menos posible y en reacciones alérgicas leves vamos a tratar realmente de evitarlo, más si son frecuentes. Entonces, ¿en qué reacciones alérgicas moderadas o severas? Sin lugar a duda en el shock anafiláctico, en el edema angioneurótico. No nos olvidemos que no puede ser el único tratamiento, también necesitamos medidas de sostén y en algunos casos evaluar la necesidad de adrenalina si hay compromiso de la vía aérea, porque el glucocorticoide actúa rápido, pero no tan rápido como la adrenalina. Si yo tengo una obstrucción laringia por un edema angioneurótico, tengo que usar además otra medicación, medidas de sostén, eventualmente intubación. No es el tema de hoy, pero no piensen que el glucocorticoide va a ser el tratamiento único. En algunos casos urticarias, dermatitis de contacto, muchas veces se alcanzan los corticoides tópicos, pero en algunos casos podemos llegar a necesitar corticoides orales también la menor cantidad de tiempo posible, las dosis más bajas posibles. Otras reacciones de hipersensibilidad como hipersensibilidad de transfusiones, por ejemplo, son situaciones donde frecuentemente puedo necesitar corticoides. Vamos a un caso clínico. Este es el ejemplo de una mujer de 23 años de edad que no tiene antecedentes patológicos y que consultó a una guardia general por un cuadro de 24 horas de evolución de un rash eritemato-papular a nivel de torso. La paciente viene porque dice que tiene una erupción. Constatamos el rash eritemato-papular. Fundamentalmente lo vemos en este caso exclusivamente en el torso. Nos cuenta que es pruriginoso, que empeoró en las últimas horas. Interrogando acerca de exposición, que es fundamental, con este cuadro rápidamente pensamos en la posibilidad de una farmacodermia, nos cuenta que en los últimos 7 días había consumido ibuprofeno en dosis de 800 miligramos día por un traumatismo, un esguince de tobillo. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es la posibilidad de que esto sea una reacción alérgica. Es característico el tipo de rash, eritemato-papular, pruriginoso, y también tenemos un desencadenante claro como el ibuprofeno, que es un claro posible desencadenante de una farmacodermia. Tenemos que evaluar también, sin dejar de lado otras posibilidades. Por supuesto, en el caso de que no haya respuesta clínica, podemos llegar a pensar en otras etiologías, o si haya algún otro síntoma acompañante, no quiere decir que sea el único diagnóstico diferencial al que pensemos, pero claramente es lo más probable. En caso de pensar que estamos ante una farmacodermia, tengo que evaluar la severidad. Para evaluar la severidad, ¿qué vamos a indagar? En primer lugar, vamos a preguntar síntomas acompañantes: falta de aire, disnea, disfonía, estridor, como para tratar de ver manifestaciones sistémicas de esa probable farmacodermia. También vamos a tratar de evaluar en el examen físico, por supuesto, el estado general, la presión arterial, si tiene fiebre. Vamos a buscar esas lesiones y vamos a ver a dónde están ubicadas, si es solamente torso o si es generalizado. Y también me tengo que fijar signos de severidad de las reacciones alérgicas, fundamentalmente fijándome si tiene la piel se despega, si tiene un signo de Nicholson o si tiene lesiones mucosas. Nos fijamos también en el examen físico, si le escuchamos estridor y lo escuchamos los pulmones para ver si encontramos fundamentalmente sibilancias. En este caso no encontramos ninguna manifestación de severidad. Llego a la conclusión entonces de que se trata de una farmacodermia leve y podría incluso tratarla con antihistamínicos, suspendiendo por supuesto el alergeno y dando signos de alarma. Otra gran indicación, sus efectos antiinflamatorios sobre el árbol bronquial en asma y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Como tratamiento,
basal, o sea, como tratamiento crónico del asma, si necesito un tratamiento de mantenimiento, lo que vamos a usar son corticoides inhalatorios, no corticoides sistémicos. Eso es muy importante, como dijimos antes, que reservemos los corticoides sistémicos para cuadros en los cuales no puedo utilizar vías menos tóxicas, como en este caso los glucocorticoides inhalatorios, que van a ser realmente cambiaron el tratamiento del asma por tener muchísimo menos efectos adversos y tener buena respuesta clínica. Pero en una crisis asmática es frecuente que necesite corticoides orales si tiene cierta severidad. Se usa prednisona, 40 a 60 miligramos día, según algunas recomendaciones, un tiempo corto, no más 3 a 10 días, generalmente no más de una semana. Y eventualmente dosis un poquito más baja en exacerbaciones de POC, no para mantenimiento en la gran mayoría de los pacientes. En algunos casos hace falta un tratamiento más largo en EPOC, pero en general realmente se trata de evitar. Como corticoides inhalatorios, podemos tener algún efecto sistémico, sí, por un lado por la absorción a nivel pulmonar, que puede pasar a la circulación sistémica, y por otro lado por lo que queda depositado en la boca, que puede tener algún efecto sobre la deglución, si bien en gran parte esto se elimina fundamentalmente con el budesonide inhalatorio, por ejemplo, vamos a tener que ese efecto gran parte se elimina por su metabolismo hepático, el efecto oral, y a la circulación sistémica queda mucho menos. Pero si bien existen los efectos sistémicos de estos glucocorticoides inhalatorios, en la gran mayoría de los casos son clínicamente irrelevantes, fundamentalmente en asma leve. Fíjense, acá tengo efectos secundarios sistémicos, en asma leve prácticamente nunca, en asma moderado tampoco, y en asma grave sí, sobre todo si paso la línea de necesitar dosis de corticoides orales. La mayoría de los casos, el tratamiento con corticoides inhalatorios no tiene efectos sistémicos significativos relacionados con, digamos, los efectos adversos de los corticoides sistémicos cuando lo damos por otra vía como vía oral, intramuscular, endovenosa, etcétera. Tenemos acá el ejemplo de un paciente varón de 36 años de edad que tiene ya diagnóstico de asma crónico persistente y se encuentra en tratamiento con prednisona 30 miligramos por día desde su última exacerbación hace 8 meses. El paciente realiza nebulizaciones, pero en forma ocasional y solamente con salbutamol según necesidad, o sea, con no con corticoides, con un beta 2. Entonces, esto que, como ven rápidamente, se contradice con lo que acabamos de decir, lamentablemente sigue siendo bastante frecuente, ya sea porque el paciente no entendió la recomendación de volver a control o porque no pudo, porque se sintió mejor y entonces siguió con el corticoide bioral, y por eso es muy importante, y lo vamos a ver también en la próxima clase de monitoreo, hacer mucho hincapié en lo que es la educación del paciente. Hay que tomarse el tiempo de explicarle a un paciente cuando le damos corticoides que tenemos que controlarlo. Tenemos que controlarlo para bajar, suspender la dosis o ver cómo seguir con su tratamiento. Lamentablemente no es infrecuente ver pacientes que todavía se quedaron con una indicación meses antes y eso desde el punto de vista de los efectos adversos es realmente inadmisible, más en el caso del asma, donde tenemos tratamientos alternativos como los corticoides inhalatorios o incluso los beta-2 de acción prolongada, que tienen muchísimo menos efectos sistémicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, en primer lugar, vamos a evaluar suspender gradualmente la dosis de prednisona y pasar a corticoides inhalatorios. La suspensión tiene que ser gradual, por lo que habíamos hablado, de evitar suprimir el eje córtico suprarrenal, y además vamos a usar diferentes combinaciones, como en este caso beta-2 agonistas de acción prolongada, además de los corticoides inhalatorios, y educar al paciente. Nueva evaluación de cómo está, eso ya va por, digamos,
la clase de cada una de las patologías, que no podemos, por supuesto, mencionar en la clase de corticoides. Y también lo que tenemos que fijarnos es a ver qué le pasó con tanto tiempo de usar estas dosis de corticoides, de valor como está su presión arterial, su glucemia, si agregó algún efecto adverso óseo, etcétera. Vamos a ver bien el monitoreo en la clase que viene. Otra indicación fundamental de glucocorticoides son las enfermedades autoinmunes, donde utilizamos sus efectos inmunosupresores. Y realmente es de las patologías donde es más frecuente que necesitemos un uso crónico y a veces crónico prolongado de glucocorticoides. Entonces, ¿por qué? Una de las enfermedades autoinmunes más sistémicas es el lupus eritematoso sistémico y como dijimos, como los glucocorticoides tienen potentes efectos antiinflamatorios, inmunosupresores, muchas veces vamos a necesitarlo para tratar las manifestaciones moderadas a severas del lupus. No quiere decir que siempre necesitemos que un paciente que tiene diagnóstico de lupus esté en tratamiento con glucocorticoides, pero es cierto que sus manifestaciones moderadas a severas muchas veces van a necesitar corticoides y en los brotes agudos, como recordemos que el efecto del tratamiento con glucocorticoides es rápido, va a ser muy útil para tratar una actividad de la enfermedad que a veces llamamos brote o brote agudo. Tenemos diferentes opciones. Una opción son lo que llamamos hoy dosis masivas o pulsos de metilprednisolona, que también las dosis fueron cambiando a la dosis clásica del pulso de metilprednisolona de 1 gramo de metilprednisolona endovenoso por día por 3 a 5 días. Se sigue utilizando en algunas patologías, pero cada vez más, sobre todo en lupus, se tiende a abandonar y usar dosis menores de 500 miligramos de metilprednisolona o en casos no tan graves 250 o hasta 125. Dosis altas, vamos a usar la menor cantidad de tiempo posible. Una dosis de prednisona en dosis mayores a 30 miligramos por día se considera dosis altas, dosis moderada entre 7,5 y 30 miligramos día de prednisona y la dosis de mantenimiento hoy se considera que debería ser siempre menor a 7,5 miligramos día para evitar los efectos adversos a largo plazo. En caso de que persista actividad de la enfermedad, siempre hay que buscar lo que a veces llamamos ahorradores de corticoides u otra terapia para poder actuar más a largo plazo y permitir suspender o tener dosis de corticoide menores a 7,5 miligramos día. Como mantenimiento no recomendamos dosis mayores, eso hay bastante consenso en la mayoría de los centros. Bien, la artritis reumatoidea o incluso una artritis indiferenciada también pueden estar corticoides, sobre todo en la fase inicial o en reactivaciones. Generalmente se usan dosis más bajas, es raro que necesitemos más de 10 miligramos por día de prednisona y los cursos son relativamente cortos. Siempre vamos a esperar que actúe el resto de lo que llamamos drogas modificadoras de la enfermedad, como por ejemplo el metotrexate, y hasta que actúa es frecuente que necesitemos corticoides periodos cortos. ¿Cuánto tiempo? Y va a depender de la respuesta del paciente. A veces con un par de semanas alcanza, a veces necesitamos 1 o 2 meses hasta que actúe el resto de la medicación. En pacientes con artritis reumatoidea que tienen manifestaciones de la enfermedad por fuera de las articulaciones, lo que llamamos manifestaciones extraarticulares, si son severas, como por ejemplo puede haber compromiso pulmonar intersticial asociado a una artritis reumatoidea o incluso vasculitis sistémicas que pueden ser severas, en ese caso podemos necesitar dosis mayores de glucocorticoide, siempre asociado a otro tratamiento. Como dijimos que los glucocorticoides tienen una gran potencia antiinflamatoria e inmunosupresora, es frecuente que el paciente lo necesite. Si bien dijimos que lo habitual es usar
cursos cortos y que después dejemos las drogas modificadoras de la enfermedad solas para el tratamiento de la artritis reumatoide. En algunos casos hay casos refractarios donde no logramos sacar del todo los corticoides. Diferentes estudios mostraron que mantener en forma crónica más de 8 miligramos por día de corticoides, fíjense, muy parecido a lo que hablábamos en lupus, o que la dosis acumulada sea mayor a 40 gramos en total, tienen mayor mortalidad. Por lo tanto, es fundamental ver cómo manejar la actividad de la enfermedad sin usar dosis mayores a este punto 8. Vamos a ver que es menos de 5 miligramos por día sería la dosis ideal cuando evaluamos riesgo-beneficio y, por supuesto, si no necesita corticoides, la artritis reumatoide puede tratarse sin corticoides apenas nos vamos del momento agudo o de brotes agudos de la enfermedad. Otras enfermedades reumáticas no podemos nombrarlas todas, por supuesto, pero tengan en cuenta que enfermedad activa o enfermedad que tiene riesgo de vida vamos a necesitar pulso de metilprednisolona. ¿Por qué? Porque es lo que más rápidamente actúa específicamente sobre el sistema inmune. Y ejemplos de estos son una nefritis lúpica tipo 4, una vasculitis necrotizante sistémica, una neuritis óptica. La dosis, como decíamos, fue variando últimamente. Lo clásico era 1 gramo o 1000 miligramos por día por 3 días, en algunos casos hasta 5 días, por ejemplo en la neuritis óptica. Cada vez se usan dosis menores, 500 miligramos hasta 250 miligramos día de metilprednisolona por 3 días. Eso es el pulso para enfermedad activa o cuando hay riesgo de vida. Otras enfermedades, a modo de ejemplo, vasculitis sistémica como arteritis de células gigantes, vasculitis sistémica asociada a ANCA, muchas veces necesitan corticoides. La dosis clásica es 60 miligramos día y después descenso, eso también está en revisión. Muchos tratan de no usar estas dosis altas de prednisona, prefieren pequeños pulsos y después ir directamente a una dosis menor a 30 miligramos, pero todavía hay bastante controversia. Lo mismo con la miopatía inflamatoria, polimiositis, dermatomiositis. En la esclerosis sistémica sí ya hay bastante evidencia de evitar dosis altas porque dosis equivalentes mayores a 15 miligramos por día de prednisona pueden precipitar una crisis renal esclerodérmica. Entonces, lo evitamos en forma crónica, solamente vamos a usar corticoides en fase inflamatoria y siempre en dosis bajas justamente por este riesgo. En la polimialgia reumática también puede ser útil dosis más bajas con un descenso gradual y en algunos casos como para usar más su efecto antiinflamatorio como en la gota, solamente cuando no responde a otros tratamientos y siempre cursos cortos. En enfermedad inflamatoria intestinal, también otra enfermedad autoinmune donde puedo necesitar en brotes agudos o al inicio de la enfermedad corticoide. Tengo diferentes opciones, la hidrocortisona endovenosa en enfermedad severa, prednisona bioral, ya hablamos de el budesonide o budesonida por bioral que tiene menos efectos sistémicos. ¿Por qué? Porque cuando se absorbe en el primer paso hepático, gran parte se inactiva. Hay como lo que yo estoy buscando en este caso es su efecto sobre el intestino, uso el efecto intestinal con menores efectos sistémicos. O eventualmente enemas de corticoides, fundamentalmente enemas de budesonide. Esto es uno de los casos donde no se recomienda el tratamiento de mantenimiento con corticoides, fundamentalmente porque se demostró que no mejora la cicatrización. Recordemos que los corticoides, por sus efectos sobre todo sobre inmunidad innata y sobre los fibroblastos en general, dificultan la cicatrización, lo vamos a ver en la clase de efectos adversos, y como la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos úlceras, el tratamiento a largo plazo con corticoides realmente no está recomendado, pero sí sus efectos rápidos para disminuir el nivel de inflamación no se logran reemplazar en la mayoría de los casos. Por eso, al inicio
de la enfermedad o en brotes de actividad voy a necesitar corticoides sistémicos. Otras indicaciones son múltiples, por supuesto que no las podemos nombrar todas, pero los efectos inmunosupresores en síndromes nefróticos de otras etiologías que no sean con una enfermedad autoinmune sistémica que ya mencionamos, una nefritis autoinmune, en rechazo de trasplantes, también su efecto justamente sobre los linfocitos y sobre los glóbulos puede llegar a ser de utilidad en una coadyuvancia en tratamientos de leucemias y algunos linfomas, en patologías del sistema nervioso central por su efecto inmunosupresor en enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple o por su efecto antiinflamatorio en el periodo agudo de una lesión en la médula espinal, porque justamente en este caso la inflamación va a ser lo que empeore el daño neurológico y bajarla rápidamente es fundamental para evitar el efecto a largo plazo y también el efecto antiinflamatorio en casos de edema cerebral. Contados casos específicos de, como ejemplo, algunos casos de necrosis hepática subaguda cuando la inflamación genera más daño que la misma etiología de la enfermedad, puedo necesitar bajar rápidamente la inflamación con corticoides y otras enfermedades inflamatorias como por ejemplo la sarcoidosis. Por supuesto que no podemos nombrar todas las patologías donde podemos llegar a utilizarlos. Vamos a centrarnos un poquito ahora con más detalle en los pulsos de metilprednisolona. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando necesito rápidamente sus efectos. ¿Por qué? Porque tengo riesgo inminente de vida o de función y necesito rápidamente sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Recordemos el estudio que les mostré antes, donde en muchos centros se usan más pulsos para lograr ese efecto no genómico rápidamente y menos dosis de mantenimiento. O sea que además de cuando tengo realmente un riesgo inminente de vida, también puedo usarlo con actividad moderada o severa de las enfermedades autoinmunes sistémicas para evitar justamente dosis acumuladas muy altas. La dosis, decíamos, 1 gramo día endovenoso por 3 días es lo clásico. Últimamente hablamos de dosis menores, 500 miligramos, 250 miligramos hasta 125 miligramos por día de metilprednisolona durante 3 días en infusión endovenosa. Tenemos que controlar los efectos adversos, sobre todo los inmediatos que voy a tener de retención hidrosalina. Cuidado si un paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, podemos llegar a descompensarla por retención de líquido. Cuidado con la hipertensión arterial, cuidado con el posible efecto cardíaco relacionado con las taquicardias o con el aumento, el estado ese de mayor retención y que me puede llegar a dar arritmias o una diabetes mal controlada. También hay que controlarlo estrechamente y otra cosa que vamos a controlar, dijimos recién la glucemia y también el ionograma postinfusión porque me puede dar hipopotasemias importantes que eventualmente puedo llegar a necesitar corrección. O sea, reponer potasio en caso de hipopotasemia. Reacciones anafilácticas o convulsiones realmente es excepcional, pero está descrito como efecto adverso de los pulsos de metilprednisolona. Contraindicaciones, ya mencionamos, diabetes no controlada, una hipertensión no controlada. En esos casos primero se controla y después, eventualmente, si realmente hay riesgo de vida, riesgo de órgano, controlamos esas condiciones y después lo podemos hacer. No quiere decir que no le podamos hacer un pulso de metilprednisolona a un diabético, si de eso va a depender salvarle, por ejemplo, en una nefritis lúpica donde realmente lo necesitemos, una vasculitis sistema nervioso central donde realmente lo necesitemos. Las infecciones no controladas también son una contraindicación o la psicosis grave. Y vamos al tercer caso clínico que les quise mostrar, una mujer de 48 años de edad
con diagnóstico de vasculitis granulomatosa asociada a ANCA. Antes lo llamaríamos granulomatosis de Wegener. En la nueva nomenclatura es vasculitis granulomatosa asociada a ANCA o granulomatosis con poliangeitis. Bien, que tenía en este caso compromiso renal y pulmonar, las manifestaciones más clásicas, desde hace 2 meses. ¿Qué pasó? Suspende por su cuenta los corticoides por miedo a toxicidad. Esto, lamentablemente, también es un escenario relativamente frecuente, que el paciente o escuche o note que está más gorda, más hinchada y se asuste de alguna manera y suspenda por su cuenta los corticoides. En este caso estaba tomando 30 miligramos día, suspendió hace 2 semanas y la última dosis de ciclofosfamida que se estaba haciendo en conjunto con los corticoides para su enfermedad de base la había hecho hace 3 semanas. Entonces acá de nuevo, para evitar este tipo de situaciones o reducir, uno nunca puede asegurar lo que van a hacer después los pacientes, pero sí es importante dedicarle tiempo y dedicación, valga la redundancia, a la educación. El paciente tiene que conocer que probablemente va a tener algunos efectos adversos y que en este momento en particular nos vamos a enfocar en tratar esos efectos adversos que sean lo menos importantes posibles, pero que necesite ese tratamiento, ¿no? Las consecuencias de no hacerlo pueden ser graves y fundamentalmente tiene que saber que no puede suspender en forma brusca. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Esta suspensión brusca, ¿qué nos puede pasar? En primer lugar, se puede reactivar la enfermedad de base. 2 meses solamente de un diagnóstico de una granulomatosis con poliangeitis o vasculitis granulomatosa asociada a ANCA con compromiso renal y pulmonar. Suspendemos de golpe los corticoides, podemos llegar a tener una reactivación de la enfermedad. Por otro lado, recordemos, suspensión brusca, una de las posibles consecuencias era que se inhibe el eje. Y por lo tanto tener una insuficiencia suprarrenal aguda por supresión brusca de glucocorticoides. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, evaluamos si está reactivada o no. Eso es más el tema de la enfermedad autoinmune. Vamos a evaluar, también vamos a en caso de que no veamos que tiene una reactivación importante en la enfermedad donde necesite tomar otra conducta, vamos a restablecer la dosis que venía tomando, pero también vamos a evaluar, como dijimos en el otro paciente, las medidas para evitar la toxicidad. Vamos a educar a la paciente, vamos a explicarle justamente cuáles van a ser esas medidas. Nos vamos a detener un poquito más en la próxima clase en cómo es el monitoreo, qué le tengo que explicar al paciente. Pero es fundamental que ya tengan presente que tengo que educar al paciente simultáneamente al inicio del tratamiento con glucocorticoide acerca de su enfermedad y de los efectos adversos y los peligros de la suspensión brusca de los glucocorticoides. Muy bien, entonces decíamos, una de las posibles complicaciones al suspender bruscamente es que esté ante una insuficiencia suprarrenal. Lo vamos a ver en efectos adversos, pero por otro lado, los glucocorticoides también pueden tener indicación para reponer glucocorticoides en caso de insuficiencia suprarrenal de diferentes etiologías, ya sea la que podemos llamar iatrogénica, que es la última que pongo acá en la diapositiva, que es por suspensión brusca de glucocorticoides, o como decíamos antes, por insuficiencia relativa ante situaciones de estrés. No sería el caso de nuestra paciente, del caso que vimos recién sería una suspensión brusca, pero en el caso de que se haya hecho una suspensión paulatina y que ella esté sin corticoides o incluso con dosis bajas de corticoides, 2,5 miligramos día, ante un estrés como una infección severa, un politraumatismo, no nos va a alcanzar. Entonces tenemos que saber que puede estar ante una insuficiencia suprarrenal y voy a tener que reponer.
Y otra indicación del tratamiento con glucocorticoides es la reposición de corticoides cuando por algún motivo el cuerpo no libera corticoides endógenos. O sea, porque tengo una insuficiencia suprarrenal primaria con compromiso de la glándula suprarrenal. Uno de los motivos más frecuentes es la autoinmune, también infecciones. En una época era bastante frecuente la tuberculosis, que me podía dar compromiso de ambas glándulas suprarrenales y por lo tanto entrar en insuficiencia suprarrenal. Micosis sistémica, hoy en pacientes HIV también se suele ver. Por suerte es cada vez menos frecuente tener tuberculosis extrapulmonar diseminadas tan importantes que me llegan a dar compromiso de las glándulas suprarrenales, pero todavía se puede ver. Y también en algunos casos con hemorragias adrenales bilaterales, donde de golpe también tengo un cese de la producción de hormona suprarrenal, o también tengo que pensar posibilidades de neoplasias. Lo más frecuente, metástasis de cáncer de pulmón, mama, riñón, o por supuesto cosas más infrecuentes como que en alguna cirugía se hayan extraído las glándulas suprarrenales. La otra gran causa de insuficiencia suprarrenal, en la cual, en este caso, recordemos dónde nos situamos, el glucocorticoide es el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, son en causas que llamamos secundarias por falta de liberación de ACTH, de adenocorticotrofina. Cualquier causa de hipopituitarismo. Tengo disminución de las funciones hipofisarias, la causa más común, tumor de hipófisis o de alguna otra zona, de metástasis del sistema nervioso central que me compromete, hipófisis, hipotálamo, infiltraciones, radiación. A veces por radiación se termina generando una cicatriz crónica que termina disminuyendo la producción de ACTH o en algunos casos de traumatismo. El síndrome de Sheehan puede ser una causa de insuficiencia de insuficiencia suprarrenal aguda. Recuerden, es un síndrome que solemos ver, no es frecuente, pero podemos ver en puerperio también por hemorragia a nivel hipofisario, junto con un cuadro sistémico muy serio donde tengo una falla suprarrenal aguda que es muy importante reconocer para tratar con glucocorticoides. Entonces, ¿cómo reconocemos la insuficiencia suprarrenal? Tanto si es primaria, por falta de producción de glucocorticoides por parte de la glándula suprarrenal, o por su estímulo, falta de ACTH por causas neurológicas, o si es secundaria a la supresión brusca o la insuficiencia relativa ante un estrés. ¿Cómo reconocemos qué clínica tiene un paciente que está en insuficiencia suprarrenal? Lo más frecuente va a ser el cansancio. El cansancio, que puede ser una astenia, debilidad a veces, y a veces puede llegar hasta un cuadro de confusión mental. Recordemos que el cortisol es una hormona de estrés, es una hormona de vigilia, es una hormona de emergencia. La falta de cortisol nos va a dar al revés, nos va a dar somnolencia, debilidad y a veces confusión mental, cansancio. Es frecuente también que tenga fiebre, puede tener náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal. Recordemos que el cortisol aumenta la presión arterial, su falta me puede dar hipotensión arterial. A veces hay una hipovolemia, pero la hipotensión es multifactorial también por vasodilatación, puede llegar al síncope, y también es importante saber que no responde a la reposición hidroelectrolítica. Necesitamos corticoides, lo que usamos habitualmente es hidrocortisona para poder revertirlo. Y inversamente, también por supuesto los efectos del cortisol me va a dar la falta de cortisol en una crisis suprarrenal que llamamos crisis addisoniana, me va a dar hipoglucemia, hiperpotasemia, hiponatremia y en algunos casos insuficiencia renal aguda en casos severas. Y por supuesto, si estamos en el caso de la suspensión brusca de cortisol administrado por una enfermedad autoinmune, por ejemplo,
puedo tener además la exacerbación de la enfermedad de base, pero eso ya no sería parte de los síntomas de la crisis addisoniana, por supuesto. Entonces, el tratamiento va a ser con hidrocortisona, usamos habitualmente, lo vamos a ver también en la próxima clase porque, como vimos, puede ser tratamiento o puede ser también efecto adverso de la suspensión brusca. Lo vamos a tratar con hidrocortisona, la crisis addisoniana. La dosis va entre 50 miligramos de hidrocortisona cada 8 horas, cada 12 horas, según la intensidad del cuadro, hasta 100 miligramos cada 8 horas. Y en la próxima clase nos vamos a enfocar más en todo lo que sea la evaluación de los efectos adversos y cómo debemos hacer el monitoreo crónico el monitoreo, ¿sí?, de los pacientes que están en tratamiento crónico con glucocorticoides. Entender cuál es el mecanismo de acción y cuáles son las patologías para las cuales usamos glucocorticoides es fundamental, pero también es fundamental ver detalladamente todos los efectos adversos que me pueden dar y saber cómo los tengo que controlar para que esta medicación se pueda administrar en forma segura y controlando todo lo que se puede llegar a alterar de tal manera de que podamos realizar el tratamiento de la enfermedad para lo cual lo indicamos. Los espero entonces en la próxima clase. Hasta luego.